Muy buenas tardes, feliz lunes 22 de marzo, ya estamos en primavera y como dicen, ya teníamos muchísimas ganas y poco a poco vamos a ir empezando a encontrarnos con más energía, con más ganas, pero también con más cansancio. Son muchos cambios, precisamente hoy vamos a hablar en nuestra sección de la farmacia Rodríguez Tato de esa astenia primaveral. Tenemos las herramientas necesarias para combatir y también tenemos las herramientas necesarias aquí en nuestro magazine para dedicar unos minutitos de entretenimiento y de cultura. Hoy es el Día del Agua, así que tenemos preparado un directo muy interesante porque vamos a conocer un poquito más diferentes curiosidades, vamos a conocer de dónde viene el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Ponferrada y si el agua que estamos bebiendo es realmente buena. Os vamos a ir contando, también vamos a dedicar a la literatura, a momentos importantes porque también queremos reivindicar nuestro ecosistema, vamos a seguir pensando en verde y por supuesto también vamos a dedicar esos minutos a la Semana Santa y también vamos a poder ir comentando poco a poco todas las reivindicaciones que han ocurrido a lo largo de esta semana. Comenzamos hoy lunes, muy reivindicativos, precisamente también las peluqueras se han reivindicado, pero hoy primera concentración en el Hospital del Bierzo. Hoy nos acompaña María Luz López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bienvenida. Celadora, y nos vas a contar un poco pues, qué es lo que ha estado ocurriendo esta mañana en el Hospital del Bierzo y, por supuesto, el día 25, que tenemos una cita muy importante, sobre todo vosotros. Para los celadores. Bueno, lo que ha ocurrido esta mañana es que ha habido una concentración que en principio son las auxiliares de enfermería las que convocaron, pero bueno, al final la reivindicación es para todos, porque bueno, es sobre el acuerdo al que ha llegado las enfermeras o el sindicato de enfermería con la consejería para un aumento de sueldo en sus retribuciones. Entonces, bueno, lo que las auxiliares dicen, y al final decimos todos los trabajadores, es que estamos todos en el mismo barco. Efectivamente, perfecto. Nosotros no estamos en contra de que se les haya hecho un aumento de retribuciones a las enfermeras, claro. Lo que estamos es en desacuerdo a que se ha hecho solamente a ese colectivo y los demás quedemos al margen. Es como una discriminación que nos han hecho al resto. ¿Cómo sentís? Porque claro, esto es un agravio comparativo, ¿no? Pues claro, efectivamente es un agravio comparativo, sin desmerecer, como te digo, el trabajo de las enfermeras y es un agravio en el sentido de que pues en esta situación que hemos tenido en este último año, pues todos hemos estado, entiendo que a la misma altura. A todas la misma las altura y trabajando durísimamente. Pues todos hemos tenido mucha carga laboral y mucha carga emocional. Igualmente. Muchísimo. Una presión que se ha ido viendo, ¿no? Cómo ha ido afectando a lo largo de estos meses. Sí. Hay gente que incluso ha tenido que estar de baja por toda esta presión tan fuerte. Y está y sigue. Sí, tenemos compañeros que siguen estando y de todas las categorías. O sea, esto ha afectado exactamente igual a todos. Y dentro del hospital, el hospital es como si fuera una rueda con engranajes, que claro. Si falla uno de ellos, la rueda no gira. Entonces, pues entendemos que la consejería ha actuado mal el dejándonos al margen, porque esto al final lo que acaba haciendo es abriendo todavía más esa brecha que hay para distinguir unas categorías de otras y que no es bueno al final, no es bueno ni para ninguna categoría, ni bueno, al final se acaba trasladando pues la atención al usuario y al paciente. En definitiva, todo ese descontento que se genera y esa tensión que se genera, pues entendemos que es evitable. Y está presente, claro. Y está presente, efectivamente. Así es. Entonces, y con estas cosas es lo que hacen es agravarlo. Entonces entendemos que la consejería debe de rectificar y las mejoras salariales deben de ser para todos. Deben de ser equitativas, ¿no? Efectivamente. Entonces, todos los empleados del SACIL, todas las categorías, hemos ido perdiendo a lo largo de estos años, pues de crisis y de todo lo que se ha venido pasando en estos años, se ha perdido ese nivel adquisitivo, se ha perdido esos derechos que los hemos perdido todas las categorías. Entonces, si se empiezan a recuperar, entendemos que tenemos que ser todas las categorías, de la primera a la última.
¿Crees que eso será posible? ¿Crees que el día 25 tendréis y obtendréis una respuesta? Bueno, el día 25 es una concentración de la plataforma de los celadores por la formación profesional. Es independientemente, ¿Paralelo? sí, paralelo, que bueno, en la plataforma lo que se pide también es una equiparación salarial, porque luego, a ver, hay mucha diferencia entre unas comunidades y otras en la misma categoría. O sea que entre unas comunidades Sí. y otras sí que se ve ahí Sí, pero nos una pasa realidad visible. a los celadores, a las auxiliares de enfermería o TCAES, a las enfermeras, a todo el mundo. Nos pasa a todas las categorías. Entonces, bueno, si es posible que esto se consiga, yo espero que sí. Y espero que la consejería, y esperamos que la consejería rectifique desde el sindicato de celadores, el SAC, Sindicato Asambleario de Celadores y Personal de Gestión y Servicios, que hemos estado ahí apoyando a las auxiliares. Entendemos que tiene que haber una rectificación por parte de la consejería. ¿Estáis recibiendo apoyo también, al igual que vosotros ofrecéis apoyo? ¿Estáis recibiendo vosotros apoyo? Sí, a ver, yo creo que no es todo lo que debería, pero porque al final entre los distintos sindicatos, entre los distintos estamentos, sí que luego hay otras cosas que yo entiendo que van parejas a eso y que condicionan mucho, pues condiciones políticas, condiciones pues de ser el primero en conseguir. Entonces todo esto al final lo que merma es y lo que va en contra es de todas esas peleas, digamos, van en contra de quien tiene que beneficiarse, que en este caso somos los trabajadores del SACIL, todos. Claro, desempeñáis una función muy importante para el mundo de la sanidad, ¿no? Vamos a describir cómo ha sido vuestra función principal a lo largo de esta pandemia, que ha sido determinante, todo hay que decirlo. Pues a lo largo de esta pandemia ha sido pues como hemos hecho nuestro trabajo. Con unas dificultades añadidas, como todos, pero nuestro trabajo, yo lo he explicado más veces, es un trabajo que es desde que entra el paciente en el hospital, que somos los primeros que le recibimos, venga como venga, en su coche, en ambulancia, andando, somos los primeros en recibirle, somos los que le llevamos a todos los servicios del hospital, le ayudamos al personal de enfermería y a movilizarles, a hacerles curas, a todo. Estamos en todos los servicios. Desde el minuto cero, además. Desde el minuto cero hasta que se van. Bien sea porque se van de alta o porque desgraciadamente fallezcan, también somos nosotros los que les llevamos a... Pues sí, que también desgraciadamente habéis tenido que vivir estos momentos. Sí, sí, ha sido realmente duro, muy duro, porque todo esto, esta enfermedad es muy cruel en el sentido de que hay que pasarla en soledad. La gente está muy sola. Esta se pasa en soledad y luego otras patologías que están ingresadas en el hospital, otra gente que está por otras cosas, sí. Esto también les afecta porque no hay visitas, pero no hay visitas para nadie. Se restringen las visitas para todos, absolutamente. Claro, entonces crea pues eso añadido de ese aislamiento, ¿no? Sí, sí, esa soledad que al final cuando uno está enfermo lo que necesitas es ese apoyo, sobre todo emocional, ese apoyo incondicional y claro, no lo tienes por parte de tu familia. Entonces, bueno, nosotros, tanto los celadores como el personal de enfermería, auxiliares, médicos, yo creo que hemos intentado suplir en alguna parte, pues muchas veces lo que les faltaba. Pues escuchándoles un poco más, no podíamos mucho porque el tiempo es poco, el que tienes, son muchos enfermos, los protocolos que había que... Os habéis sentido desbordados, ¿no? Sí, sí, sí. En muchas ocasiones sí. Desbordados porque... Y luego las condiciones de trabajo con los EPIs, que nunca nos... Vamos, yo en los años que llevo de celadora nunca podías tener pues algún aislamiento de contacto, bueno, ponerte... Me acuerdo al principio, ¿verdad, Luz?, que cuando comenzó esta pandemia ni siquiera contabais con los EPIs, las mascarillas adecuadas, etcétera, etcétera. Es que luego los celadores aparte tuvimos ese añadido de que se nos negaban los equipos de protección, precisamente porque en los protocolos estábamos como personal de bajo riesgo. Gracias. Cuando erais los primeros que estabais en contacto con el paciente, ¿no? Sí, y cuando un auxiliar le va a cambiar el pañal o va a hacerle una movilización
al enfermo, nosotros somos los que le ayudamos y movilizamos. Entonces no entendíamos. Y ha sido realmente duro. Por eso la plataforma de reconocimiento para el celador, nos unimos, estamos casi ya ¿Cuántos sois? 5.000 casi ya en la plataforma. Y bueno, hemos conseguido, en el mes de octubre, el día 7 de octubre, el Ministerio nos sacó de esa tabla donde aparecíamos como de bajo riesgo. Es verdad que las condiciones ahora son mucho mejores, el material de protección hay más. Y bueno, yo te puedo decir, aquí en el hospital las cosas han mejorado. Tengo noticias de que en otros hospitales de la comunidad, por ejemplo en Burgos, en el UBO de Burgos, hasta hace 3 semanas, en algunos sitios se les negaban las mascarillas FP3 a los celadores. Hasta hace 3 semanas. 3 semanas que yo hablé con la compañera de Burgos. Entonces, bueno, si de aquella era incomprensible, ahora yo creo que tiene otro nombre, pero... Es impresionante, ¿no?, que estemos hablando y comentando esta situación, que es una situación real, es una situación que en apenas un año se ha ido desarrollando y es cierto, ¿no?, que muchos de tus compañeros también, precisamente por esa falta de protección, se han contagiado. Sí, nos hemos contagiado celadores, yo fui de las primeras, celadores, bueno, auxiliares, enfermeras, de todo. Nos hemos contagiado todos. Pero, a ver, nosotros, yo te puedo hablar la experiencia personal que teníamos, todos teníamos miedo al principio, ¿vale? Porque era una situación complicada. El añadido era que si todos teníamos miedo y tú entrabas en el mismo sitio donde entraba una enfermera, un auxiliar, con una protección, por ejemplo, con una mascarilla como esta, una FP2, tú entrabas por ser celador con una quirúrgica. Entonces, pues era doblemente angustioso. Desde luego. Angustioso, porque luego eso te lo llevabas a tu casa. O te lo podías Momentos llevar a tu casa. tan complicados que muchas veces, cuando hemos hablado de forma más cercana con vosotros, es increíble, es que se siguen poniendo los pelos de punta, ¿no?, al describir todas estas experiencias. Sí, a mí, yo ahora mismo tengo... Impone. Sí, impone pues por la situación que has pasado y por todo lo que estás viendo y que se ve que la gente... Yo desde aquí pido por favor que la gente no baje la guardia. No. Estamos ante una futura cuarta ola, así que vamos a mantenernos en alerta. Tenemos que seguir en alerta y que... Parece, a ver, lo vemos como que no nos va a pasar a nosotros, lo vemos lejano y en cualquier momento te puede pasar a ti. Nadie está exento de contagiarse. No. Entonces, por favor, muchísimo cuidado, seguir, respetar las normas y esto es muy importante. Por último, Mariluz, ¿tú crees que después de esta reivindicación, crees que esto va a dar pie a futuras reivindicaciones por parte de otros colectivos, que esto va a alentar a otros colectivos? Yo pienso que sí, la reivindicación de esta mañana, si me preguntas, yo creo que sí, que esto va a dar lugar a más movilizaciones en este sentido. Y luego nosotros, bueno, ya te digo, el día 25 tenemos, que es precisamente por esa formación profesional que pedimos, una formación profesional de grado medio para poder, que estamos en contacto directo con el paciente, que no tenemos formación, con un simple certificado de escolaridad eres celador. Entonces es muy importante que nosotros, primero para el paciente y luego para nosotros, que tengamos esa formación. Así que el día 25 a la 1 estaremos allí en el hospital con la plataforma y reivindicando ese otro punto. Y ojalá también desde la Consejería de Sanidad os den pie a una futura reunión y obtengáis esas respuestas. Sí, bueno, esto la Consejería lo debería de tratar en la mesa sectorial con todos los sindicatos y deberían de ser todos los de la mesa sectorial los que llegaran a ese acuerdo. Claro que sí. Mariluz, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y ojalá tengáis una pronta respuesta y toda esta situación se vaya solucionando, ¿no?, por el bien de la sociedad y de la sanidad. De todos. Desde luego. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nosotros vamos a continuar, seguimos en directo y de hecho vamos a establecer conexión con nuestro compañero Manuel Domínguez porque hoy celebramos el Día del Agua. ¿Dónde te encuentras, compañero? Te doy yo el paso. Hola, ¿me escuchas bien? Habla. ¿Sí? Estamos probando conexión en directo. ¿Dónde te encuentras, Manuel Domínguez? Buenas tardes.
Pues nos encontramos delante de la estación de agua potable de San Clemente de Valdueza. Estamos en la captación del agua de Ponferrada del río Oza en este Día Mundial del Agua, que lógicamente también queríamos que tuviera cabida, que tuviera presencia en el magazine de la 8 Bierzo. Nos acompaña el responsable de Acciona, concesionaria del servicio en la capital del Bierzo, José Ramón Alarcón. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en un día extraordinariamente maravilloso, en un paraje incomparable y en un lugar de captación de ese buena agua que beben los ponferradinos, lo tenéis muy claro desde Acciona. Sí, claro, el agua, la materia prima es excelente, por tanto el resultado del resto de la distribución tiene que ser excelente, no cabe otra. ¿Y cómo os planteáis en una compañía como la vuestra un día tan significado, tan señalado como el Día Mundial del Agua, José Ramón? En este día siempre hay multitud de actos, evidentemente. Ahora con estos de la pandemia pues no podemos hacerlos todos los que quisiéramos. Otros años incluso se han hecho visitas aquí, visitas a la otra etapa, se han hecho catas en la calle, pero claro, evidentemente este año no se puede hacer. Entonces estamos haciendo varias cosas, charlas, ponencias vía web y a través de vosotros los medios cuando podéis y cuando podemos, pues dar a conocer a todo el mundo todo lo que hacemos relacionado con el mundo del agua. Y dar a conocer la importancia extraordinaria de este recurso, que igual no le prestamos la atención que deberíamos, el ser humano. Bueno, nosotros no le prestamos la atención que deberíamos porque hemos nacido con ello. Cuando digo hemos nacido con ello, quiero decir, estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo a abrir el grifo y que te salga agua todos los días del año y a todas las horas. Pero eso es una tarea ardua, muy complicada, muy técnica, muy tecnológica y que en muchos sitios no la tienen. Y que debíamos de valorar más. Desde mi punto de vista yo creo que se debía valorar más. Se tiene poco en cuenta todo el trabajo, tanto digital como tecnológico, como del personal, como de la administración, de muchos factores que conlleva tener agua todos los días en casa, a todas las horas. Estamos aquí en la captación del Oza, en San Clemente. Baja un magnífico caudal, ¿no? Se está deshelando la nieve de las cumbres, extraordinario, ¿no? Ahora mismo, bueno, aquí no lo vemos exactamente, el río pasa por ahí, pero bueno, se puede escuchar. Ahora mismo, claro, con los deshielos, el aumento de las temperaturas durante el día hace que el río aumente mucho de caudal, pero bueno, este año ha llovido y ha nevado suficiente y yo creo que tendrá caudal suficiente durante todo el año. Y esta captación es de la que principalmente en este momento es desde donde se está nutriendo el grifo del Ponferradino. Sí, el 66-67% de la población de Ponferrada se nutre de esta agua. ¿Cómo calificarías la calidad del agua de Ponferrada este Día Mundial del Agua? A ver, el agua de Ponferrada evidentemente, como todas las aguas, tiene un control exhaustivo sanitario, no solo por nosotros, sino por las administraciones competentes, tanto la Junta de Castilla y León como el Ayuntamiento de Ponferrada. Pero el agua de aquí, de Ponferrada, es un agua de mineralización muy baja, de una turbidez muy estable durante todo el año. Algún día puede ser que sea muy complicado, como todo en la vida, pero es un agua de muchísima calidad, con una dureza de entre 1 y 2 grados franceses. Es un agua, vamos, excelente. Si se embotellara aquí, que no se puede evidentemente, sería de una calidad exquisita. ¿Y qué hace la compañía, qué hace Acciona para seguir mejorándola? Porque claro que hacéis cosas. Evidentemente, ahora mismo aquí aún se están haciendo unas obras de renovación de estas estaciones, todos los días hay una distribución y un telecontrol muy complejo y muy avanzado para la distribución. Hay que todos los días tomar muestreos, hay que todos los días reparar cosas, hay que todos los días atender a los vecinos que sufren una incidencia. Hay muchísimas cosas, un servicio tan grande tiene muchísimas cosas y entre otras potabilizar correctamente el agua conforme a los parámetros que dicta la normativa vigente, que no es nada fácil, aunque se parezca muy fácil, aun teniendo buena calidad, no es nada fácil conseguirlo. Y en este Día Mundial del Agua, y para terminar, José Ramón, ¿cuál sería el consejo a los vecinos de Ponferrada sobre este bien que es escaso y que tenemos que valorar en su justa medida? ¿Cuál es el consejo? El primer consejo es que, desde mi punto de vista, confíen y consuman agua del grifo y lo consuman con moderación. ¿Con moderación qué quiero decir?
que no se malgaste, sobre todo en las ciertas épocas del año donde escasea. Cuando digo malgastar no quiero decir que no te duches, no quiero decir que no pongas el lavavajillas, no quiero decir que no pongas la lavadora, pero sí que se complemente eso con lavadoras completas, con duchas cortas, con regar cuando tengas, si tienes un trocito de césped, regarlo en el momento oportuno de noche y cuando la evapotranspiración es menor, etcétera. Yo creo que son cosas que todo el mundo sabemos y que debemos tratar de implementar para que todo redunde en tener un uso más razonable del bien que tenemos. Importante recordarlo siempre en una fecha tan señalada como hoy, Muy 22 de marzo, Día Mundial del Agua. José Ramón, muchísimas gracias por estar en el magazine de la 8 Bierzo. Muchas gracias a vosotros. Conmemorando nosotros también el Día Mundial del Agua desde la estación de tratamiento de agua potable que Acuona tiene en San Clemente de Valdueza. Pues desde luego que es un auténtico lujo poder visitar esas instalaciones. Lo haremos más adelante desde el magazine de la 8 Bierzo, haciendo un recorrido más extenso, y nos quedamos con ese mensaje del director de Acuona. Vamos a hacer un uso más razonable del agua y que el agua de nuestra zona, el agua de Ponferrada, es uno de los mejores aguas. Nosotros seguimos con más reivindicaciones. Nos vamos con la reivindicación del sector de las peluquerías. Esta mañana el sector de la peluquería, barbería y estética se ha reunido aquí, en frente de Hacienda, para reivindicar esa subida del IVA. Precisamente Asun Plaza, que es la representante de esta asociación, quiere comentarnos cómo está la situación, si habéis avanzado algo, si las administraciones os han dicho ya algo. Estamos avanzando porque tenemos muchísimas reuniones a nivel político. Hay muchísimos partidos, prácticamente todos los de la oposición, que tenemos su apoyo de momento. Se están presentando distintas PNL, esta semana se van a presentar otras 3, pero ya a nivel Congreso. Y bueno, vamos a tener la pequeñita esperanza de que al final se nos escuche y se den cuenta realmente de que lo necesitamos. ¿Cuál es la situación actual, Asun? Pues en menos de un año llevamos ya un 40%, más de un 40% de sectores, o sea, de peluquerías que se han cerrado a nivel nacional. Y bueno, como ya he dicho en otras ocasiones, bueno, estamos por encima de las encuestas que estamos haciendo nosotros, estamos cerrando más, se están despidiendo muchísimos trabajadores y bueno, lo que no queremos es que se cumplan las estadísticas, que nos quedan 2 meses para que sea un 60% del sector que se cierra. ¿De qué cifras estamos hablando? Pues cerca de 60.000 puestos de trabajo y más de 40.000 salones cerrados. Impresionante. Y todo esto en muy poco tiempo, En un ¿no? año. En un año. En un año. Es Sí. una situación bastante precaria. De todas formas, como hemos visto a lo largo de la pandemia, erais un sector esencial, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Pues como decimos, somos realmente esenciales a la hora de trabajar, pero a la hora de tributar somos de lujo. Entonces, claro, si es para recaudar dinero, conviene el 21%. ¿Qué es lo que comentan tus compañeras, tus compañeros? Pues que la situación ya no se aguanta. ¿Es insostenible? Totalmente. Aún en estas 2 últimas semanas, compañeros de aquí, del Bierzo y de la Ciana, se pusieron en contacto conmigo y que sepamos, son 7 en estas 2 semanas, 7 salones que se han cerrado. En 2 semanas, 7 salones. Es una cifra considerable, teniendo en cuenta, pues, sobre todo, pues, los habitantes que hay y Correcto. creo que cada vez la situación está siendo más precaria, ¿no? Necesitáis una respuesta inmediata. Ya, la necesitamos ya. Ya, que nos escuchen y que se haga activo, pero ya. ¿Cuál es la respuesta política? Pues lo que te decía, de momento no nos han dicho absolutamente nada. Desde el centro, o sea, directamente no se han comunicado. El resto de los partidos, ya te comento, tenemos el apoyo de prácticamente todos los partidos políticos, incluso de ellos mismos a nivel autonómico. O sea, tenemos varias propuestas, se hicieron mociones en muchos puntos de España, incluso, ya te digo, el Partido Socialista nos ha apoyado. Entonces es cuestión de que se haga efectivo. Pero es cuestión de tiempo, pero no demasiado, ¿no? No. Si hablamos de la plataforma, si hablamos de la asociación, ¿cuántas hay en España? Asociaciones ahora mismo que tengamos nosotros el apoyo, lo que son asociaciones de peluquería son 80, más de 80. Sí.
¿Y aquí en Castilla y León? Pues no te puedo decir el número exacto de Castilla y León. Aquí, por ejemplo, sabemos que el Bierzo y la Ciana se deshizo hace unos años y no tenemos asociación. Realmente nos unimos nosotros, pero no hay una asociación como tal. Creo que ya es como la cuarta vez que os reunís a lo largo, o la tercera vez que os reunís a lo largo de un año, ¿no? Exactamente, que de un año no, desde octubre, del 20 de octubre, pues lo que estaba comentando antes en el manifiesto, empezamos por 27 ciudades en octubre, pasamos en febrero, en enero, cuando hicimos la segunda, a ser 77 puntos en España, y hoy somos 100. Que vais subiendo. Entonces, sí. Es una pena también que vayáis subiendo cuando esta situación se tendría que eliminar, ¿no? Eliminar radicalmente. Sí, tendría que haber pequeños cambios. ¿Cuál es el cambio más inminente, más necesario para vosotros? El IVA. O sea, el IVA. Realmente nos subieron 13 puntos, nosotros ya no estamos solicitando los 13 puntos, era el 8, estamos pidiendo un 10. Entonces sería una ayuda muy... Sí. Recordamos que los productos que tenéis también cuestan un dinero cada vez más, también tienen esos impuestos, esos productos, entonces prácticamente hay situaciones que son muy difíciles de sostener. Sí, porque de hecho durante todos estos años, desde el 2012, a nosotros nos han subido, todos, y realmente nosotros no hemos subido nada, o sea, que podemos subir al año, es que no llega ni al euro realmente, y el porcentaje que se llevan es exagerado, o sea, no se puede pagar, es inviable. Hoy aproximadamente ¿cuántas personas estáis reunidas aquí? Pues no me dio tiempo. Mira. Más o menos. Pero me imagino que sobre 40, 50 salones. Sí. Hay gente que quería estar que realmente no ha podido. Sí. Por situaciones personales y tanto de salud. Sí que es cierto que cierran. O sea, hay muchísimos salones que hoy cierran y que no pueden estar aquí presencialmente, pero que lo han comunicado. O sea que... Pues a la espera de nuevas noticias y, como dicen muchas veces, hay que cortar por lo sano para comenzar a ver nuevos inicios, ¿no? Eso es, esperemos, y la esperanza nosotros no la perdemos. Claro que sí, Asun Plaza, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María. Ojalá dentro de poco exista un plan de medidas extraordinarias y otro plan de solvencia empresarial. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero en menos de 5 minutos volvemos con más contenidos y más actualidad. Hasta ahora. Las 5 menos 25 de la tarde, nosotros seguimos en directo. Ya sabéis que si queréis colaborar con nosotros, no dudéis en hacerlo a través de nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, y poco a poco vamos a ir desarrollando diferentes temas. Nosotros ahora seguimos involucrados celebrando el Día del Agua y también cuidando de nuestro medio ambiente. Por eso tenemos una conexión muy interesante vía Zoom. Vamos allá, vamos a establecer conexión con Luis Gil, académico de la Real Academia de Ingeniería de España. Muy buenas tardes, profesor, ¿cómo estás? No oigo nada. No nos oyes. Nosotros aquí te oímos perfectamente. ¿Ahora qué tal? Ahora sí, perfecto. Ahora mejor, ¿no? Mejor no, ahora oigo. Ahora. Antes solamente veías que gesticulabas. Hay veces que hay que apagar el volumen también, ¿no? De vez en cuando. Sí. Bueno, nosotros vamos a ir subiendo el volumen de esta conversación precisamente porque nos parece muy interesante esa ponencia que impartiste el pasado viernes sobre el olmo, ¿no? Árbol urbano, y ese programa español de mejora. Algo que tiene mucho que ver también con el día de hoy, que es el Día Mundial del Agua. Vamos a seguir celebrando que tenemos que seguir cuidando de nuestro ecosistema, que tenemos que desarrollar esa conciencia social y cómo el mundo del medio ambiente está relacionado también tan íntimamente, ¿no?, con el mundo del agua. Profesor. Hombre, no es que esté relacionado. Es que depende. Sin el agua no existiría, o sea, la gran ventaja del planeta Tierra sobre otros es que verdaderamente somos un planeta con agua. Pero desde que apareció el planeta hasta que aparecieron los primeros organismos, pasaron muchos millones de años hasta que pudo salir a la corteza terrestre, ¿no? Hoy día, pues disfrutamos de una situación totalmente diferente, pero el planeta sin agua, nada.
Así es, y como el agua es fundamental, ¿no?, para el desarrollo sostenible de nuestro planeta, y en este caso también en tu ponencia que nos estuviste hablando sobre el olmo, ¿no? Los olmos, pues un árbol autóctono, pero también tenemos muchas pequeñas curiosidades muy desconocidas por parte de todos los que nos están viendo ahora mismo. Así que vamos a comentar. Pues venga, ¿qué curiosidad tienes? Pues lo primero, aproximadamente, ¿cuántos olmos están más o menos pues esparcidos a lo largo del Bierzo? ¿De qué magnitud estamos hablando, profesor? Pues de unas pocas centenas. ¿Es el árbol más común que tenemos por nuestra zona? Ahora no, ni por asomo. No, porque hay 3 especies de olmos, el olmo común, que han muerto todos por la grafiosis, ¿no? Y por lo tanto no existen como en forma de árbol, sí existen en forma de una situación de rebrote, con árboles un poquito más grandes, pero que cuando alcanzan una cierta altura, entonces se convierten en individuos aptos para que la enfermedad se distribuya por su interior y provoque su muerte. El olmo de montaña, que tendremos pues 10, 15, 20 ejemplares, porque están en el bosque mixto templado, ¿no? En zonas pues de difícil acceso, ¿no? Dado que no forman masas continuas, sino que se encuentran un pie aquí y otro allí, desiste un poco, y luego finalmente está otra especie que era la que daba nombre a lo que se ha venido denominando olmo, que era el negrillo, que es el Ulmus levis, que es una especie que es riparia, es decir, que vive en las orillas de los ríos. Y esta especie, que es propia de la España silicia, era una especie que por haber sufrido pues los 2000 años de historia largos que lleva el hombre poblando el Bierzo, ¿no? Pues había contribuido, por ser sus terrenos muy valiosos para las huertas, ¿no?, y para la agricultura, pues prácticamente desapareció porque tenía necesidad de estar con sus raíces metidas dentro de lo que es el agua, ¿no? Es una de las características que no cumplen todos los árboles, porque para que un árbol pueda vivir a la orilla de un río, tiene que ser capaz de vivir en un ambiente con muy poco oxígeno, porque lo que son todos los poros del suelo están llenos de agua que contienen muy poquito oxígeno en su disolución, y eso hace que sean muy pocos los árboles que viven a la orilla de los ríos, que constituyen la denominada vegetación riparia. Y uno de ellos es el Ulmus levis, que es sin lugar a dudas ahora el olmo más abundante en la provincia de León, porque hemos estado muestreando sus poblaciones, ¿no? Y hemos encontrado que en algunos sitios, como en Folledo, pues hay más de 50 ejemplares inventariados, ¿no? El bosque ripario no sería como las fotos que están saliendo, sino que estaría formado por una masa impenetrable de árboles, dando por completo sombra al río. Y luego, en la zona que se llama de inundación, que cuando vienen las grandes lluvias y entonces el río aumenta su agua, entonces produce el encharcamiento de esas llanuras de encharcamiento, que lo que hacen es que la vegetación que vive ahí tiene que soportar también esos suelos faltos de agua, cosa que no soportan pues ni los robles ni los pinos, ¿no? Si tienen que tener los suelos aireados, y sobre todo si son perennifolios, porque bajo esas condiciones están respirando y el agua que les entra por las raíces tiene muy poquito oxígeno, y ellos no pueden meter sus raíces por los poros porque todos ellos están encharcados, y entonces eso hace que la vegetación que se llama zonal, la que vive en la mayor parte del terreno, muera en este tipo de zonas de encharcamiento. Y esos pues son los 3 lugares en los que habitan los olmos. De manera que el más abundante ahora es una especie que además es criticada porque hay gente que decía que era introducida, y ello nos llevó sobre todo pues en la vecina Asturias, ¿no? Sí, hay mucha gente que tiene, o sea, el gran problema de hablar de medio ambiente es que todo el mundo tiene opiniones y no tiene conocimiento. Muy cierto. Y luego hay mucha gente pues que vive en las ciudades y que piensa que el campo es de ellos, y lo que han oído o divulgado
en medios que verdaderamente tienen poca formación, pues conlleva a errores pues muy destacados. Y entonces pues el agua es necesario para todos los árboles, y hay algunos que sin el agua no serían capaces de dominar determinados terrenos, más o menos abundantes, en función de la importancia que tengan las vegas. Así es. ¿Ha ocurrido una deforestación importante a lo largo de esta época, de estos años, profesor? No, en estos últimos años, como se ha abandonado fundamentalmente la agricultura marginal y la ganadería, hoy día, pues, frente a la envidia de los que disfrutan de un trabajo que está con fines de semana gratuitos, ¿no?, o pagados, y siempre vacaciones todo el año, pues la profesión de agricultor y ganadero no es precisamente una que ilusione mucho a aquella gente que durante toda su vida, sus ancestros, pues vivieron en los pueblos. Con lo cual los pueblos van sufriendo un despoblamiento muy importante, y eso conlleva a que abandonen las actividades que antes practicaban durante más de 2 milenios, y eso supone y representa poco a poco la recuperación de la vegetación a partir de la que había quedado. De manera que en los últimos 30 años ha habido un incremento importante, salvo por los temas de los incendios, y en aquellas zonas, porque el Bierzo pues es una zona de paisajes en los cuales el incendio es frecuente para mantener los pastos, ¿no?, porque al ganado pues necesitan que la hierba, el matorral, tenga una cierta altura y no se pase por ella. Y entonces, bueno, pues yo creo que los bercianos han sido expertos en quemar sus montes, ¿no? Pues así es, y así se está demostrando. Precisamente la pregunta de ahora es por qué es importante hacer un programa de mejoras de conservación del medio ambiente, y en este caso, pues de los olmos. Pues bueno, en primer lugar, pues porque falta una especie que ha desaparecido por culpa del hombre, una especie que tiene una gran tradición. Por nuestra culpa. Lógicamente no le podemos echar la culpa a los marcianos. Exactamente, porque que la gente se piensa, bueno, esto del cambio climático, estos factores, y realmente es todo nuestra responsabilidad, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de esta especie del olmo ibérico. Sí, bueno, los olmos ibéricos, los olmos ibéricos. Pues claro que es nuestra responsabilidad. Eso es lo que motivó, pues cuando yo en mi juventud, ¿no? Con lo cual se ve que mi desarrollo no ha sido sostenible, sino que ha sido progresivo. He aumentado el número de ideas, pero también el número de arrugas. Así que una de las cuestiones que hay que hacer es que el desarrollo no sea sostenible, sino que progrese hacia formaciones cada vez más maduras, porque todas las formaciones actuales que nosotros tenemos, en absoluto, pues podrán ser con mayor o menor antigüedad, pero no son formaciones naturales. En todas ellas está la impronta del hombre. Por tanto, estamos hablando de una responsabilidad social. Totalmente, y en particular por aquellos que son los grandes emisores de anhídrido carbónico, que indudablemente pues tiene un efecto bien y claramente constatado de aumento de las temperaturas, y ese aumento de las temperaturas pues ha llevado a que se generen unas situaciones ambientales pues que no eran típicas de los últimos años que hemos vivido. Ahora hay momentos con situaciones extremas mayores, ¿no? Más nevadas más copiosas, ¿no? Veranos más secos, en fin, hay una distorsión de los elementos medios del clima para una exacerbación de cierto tipo de situaciones climáticas, para las cuales los que mejor están adaptados son los árboles, porque los árboles pues poseen una gran variabilidad genética entre ellos, salvo que hablemos de plantaciones de cultivos forestales, que entonces no se busca la diversidad, lo mismo que los cultivos agrícolas, lo que se busca es que todos sean productos lo más homogéneos posibles, pero sin embargo en las formaciones naturales, en aquello que estaría más próximo a un bosque, pues lo que se busca es que tengamos numerosos individuos de una misma especie con una amplia diversidad específica, porque eso nos permite que existan cambios entre algunos individuos, y si se produce un cambio puede ser que haya algún individuo que posea los genes adecuados para superar esos cambios. Es decir, que, por ejemplo, los olmos, los pinos, los quercus llevan más de 120 o 200 millones de años presentes en nuestro planeta.
y si a lo largo de esos 200 millones de años han sido capaces de superar todo tipo de situaciones adversas del ambiente, incluidas subidas de anhídrido carbónico y de otras, es gracias a su diversidad. Mientras que la diversidad que hoy día está en boca de todos, que es el número de plantitas que existen, que es muy fácil de contar, ¿no? No genera una diversidad importante para poder responder a los cambios climáticos, y mucho menos los endemismos, porque una planta endémica a la cual se valora de una forma extraordinaria no es sino un localismo que está en el final de su etapa, en el que se ha reducido tanto la población que carece de diversidad genética y frente a cualquier evento ambiental distinto va a llevar a su extinción. Y en cambio se están gastando verdaderas cantidades muy importantes para proteger a este tipo de árboles de vegetales, mientras que no se protege la expansión del área de las especies arbóreas, que verdaderamente son los elementos claves de los sistemas naturales, que serían siempre sistemas forestales. Desde luego. Por tanto, profesor, ¿cómo serán los bosques del futuro? Vamos a centrarnos por la zona de la provincia de León o el Bierzo. Pues mire, los bosques del futuro dependen de las administraciones, porque a los propietarios no se les puede pedir que transformen sus cultivos forestales o sus cultivos agronómicos en cultivos sociales, en plantaciones sociales, porque por algo han desaparecido nuestros robledales o nuestros bosques antiguos más primigenios, porque no generaban una importancia económica para que el hombre propietario de un espacio rural pudiera vivir. De manera que eso es una tarea verdaderamente que debemos de pagar con nuestros impuestos, tratando de favorecer a que sea la administración forestal la que lleve a cabo este tipo de proyectos. Y luego también en forma de árboles pues existen dos cultivos, por ejemplo, para el Bierzo, como puede ser el pino radiata, que es una especie exótica, que tiene unas producciones aceptables, pero sobre todo el eucalipto. El eucalipto, sin embargo, pues en este mundo de falta de conocimiento, es considerado como un enemigo, cuando el eucalipto no es un cultivo que genere más problemas que los que pueda generar un cultivo de alcachofas. Ah, ¿no? O sea que fíjate qué concepto más erróneo tenemos. Cuidado, que cada vez que estamos hablando de los eucaliptos, todo el mundo comienza a desarrollar ideas pues, de este tipo, ¿no? El eucalipto es malo, el eucalipto no debería estar aquí, y sin embargo, pues estamos haciendo una equiparación que nos está dejando a cuadros. No bastante, pues no veo ningún eucalipto que se haya secado ninguna fuente, no veo ningún eucalipto que haya hecho ninguna barrabasada, no conozco ningún eucalipto que se haya autoquemado, es decir, culpan a los eucaliptos de incendiarios cuando el gen del pirofitismo, quien lo tiene es el hombre, y fundamentalmente aquel que todavía sigue manteniendo ganadería, o que a lo mejor quiere hacer alguna malicia y lo que hace es que quema el monte, todas las fuerzas y toda la gente se mueven hacia el monte y entonces él queda impune para poder hacer su fechoría. Es decir, que las motivaciones, porque lo cierto es que los incendios naturales, aquellos que están producidos en tormentas secas, no representan ni el 4% de los incendios que hay. Luego, acusar a una especie como si esta fuera buena o mala, pues es el ejemplo más triste de determinismo. Yo no quiero utilizar una palabra dura, pero un determinismo que le aleja mucho de tener un sentimiento a favor de la naturaleza. Los eucaliptos no son árboles de plástico, los eucaliptos son árboles que crecen muy rápidamente, que generan unos productos que no son muy necesarios, que si nosotros no utilizamos esos productos, que los utilizamos todos los días cuando vamos al baño, de manera que si una persona odia los eucaliptos, pues debería de colocar en su cuarto de baño una especie de cubo con canto rodado y cuando tuviese que limpiarse, pues utilizar el canto rodado, que es el medio natural que se inventó la naturaleza para tener un mínimo de higiene. Sin embargo, pues utiliza el eucalipto. Grave contradicción cuando le está acusando de miles de cosas y no le importa utilizarlo en un fin tan personal. Entonces el eucalipto, hay por ejemplo, lo que ocurre es que es un cultivo y cuando se es un cultivo pues tiene unas características determinadas. Pero si al eucalipto no se le cortara, existe un ejemplo muy claro en Galicia, que es el eucaliptar de Chavín, en el cual los eucaliptos tienen 120 años y fueron plantados por un objetivo de protección de los cauces, porque un catalán
que se había instalado una fábrica, ¿no? Y necesitaba fuerza motriz, necesitaba unas turbinas, construyó un canal y como las riberas de los ríos estaban totalmente desforestadas, para evitar las grandes avenidas que se llevaran el canal, pues plantó eucaliptos, simplemente con un fin protector de las márgenes de los ríos. Y le dio tan buen resultado que llegó a plantar un centenar de ejemplares. Ese centenar de ejemplares ahora tienen más de 100 años, los más altos miden 70 metros, de manera que el árbol más alto de Europa es un eucalipto existente en Galicia, y bajo ese eucalipto de 70 metros vive auténticamente castaños, robles, servales, fresnos que llegan a alcanzar 40 metros de altura, con un sotobosque de todo tipo de matorral y de helechos. Entonces yo me pregunto, si el eucalipto verdaderamente fuera tan malo, ¿cómo es posible que se hayan instalado bajo su sombra y conviviendo con sus raíces todo este tipo de plantas? Así es una grandísima reflexión, profesor, y yo creo que ahora mismo, como estamos todos en contacto, nos están viendo en directo, nos pueden mandar esas sugerencias y esas dudas a través del correo electrónico o a través de las redes sociales. Es un auténtico lujo charlar contigo, Luis Gil, y por supuesto estaremos en contacto para seguir hablando un poquito más sobre diferentes especies autóctonas del Bierzo y también de la importancia que tiene cuidar de nuestro medio ambiente. Y en este caso, yo no sé si también tú vas a estar presente en esa, como lo llaman, el día 27, la hora del planeta, ¿no? Es ese apagón que va a tener lugar el día 27 de 8:30 a 9:30. Muy bien, para mí, al revés, yo os agradezco el que me hayáis invitado, porque mi vida pues ha sido muy plena en la búsqueda del conocimiento, y eso, pues ante tanta tontería que se dice, pues me ha llenado de muchísimos momentos de placer al ir descubriendo poco a poco cómo se iban desmontando los mitos que hoy día practican en demasía esa gente que se llama medioambientalista o ecologista. Que ecologista no tiene nada de amante de la naturaleza. Iremos conociendo un poquito más esos términos con tu ayuda. Muchísimas gracias, Luis Gil. Nada, un placer. Un placer. Bueno, es increíble, ¿no?, cómo podemos darle la vuelta a diferentes conceptos, pero lo importante es que sigamos cuidando de nuestro medio ambiente, de que seamos conscientes realmente de la importancia, ¿no?, el ahorro del agua, el cuidado de todo lo que nos rodea, porque como nos ha dicho el profesor, depende de nosotros. Precisamente esa hora del planeta, a las 8:30 el día 27, todos con ese apagón para ahorrar más energía, esa reivindicación. Y nosotros seguimos hablando del medio rural. ¿Realmente cuánto de importante significa para nosotros el darle vida al medio rural? Pues lo vamos a ver en este reportaje. Nos trasladamos ahora hasta Ocero. Vamos a conocer a una familia que ha venido desde Valladolid, aunque procede de Colombia, para ayudar a repoblar nuestro entorno rural, nuestro medio rural, que se queda sin familias y sobre todo sin niños, y eso provoca muchos problemas. Y el temor que tiene Sancedo es quedarse directamente sin su escuela, alcalde. Estamos en Ocero, que era un pueblo que hace años tenía muchísimos habitantes, 900, y ahora evidentemente esa cifra ha caído drásticamente. Claro, es un pueblo que está ya en la zona cercana a la zona de influencia del bajón que han pegado las minas, y este pueblo es el que más bajón demográfico del municipio ha pegado. Sí, el problema que tenemos para el próximo año es que se quedan 11 niños, eso supone la pérdida de un aula, eso con toda seguridad provocará el cierre de la escuela, porque al ser un Sancedo muy cercano a Ponferrada, los padres ya nos han comunicado que se lo sacarían, que no van a dejar a sus niños con de 3 a 11 años en el mismo aula con un solo profesor. Entonces pues estamos muy agradecidos a que esta familia haya respondido al llamamiento de este municipio. Se le ha adjudicado esta vivienda social que tengo aquí detrás, que tengo que decir que ha arreglado la propia Junta con el programa de Rehabilitare. Y ahora para completar, bueno, tienen 2 niños de 3 y 11 años. Sí, que les oímos por ahí de fondo. Sí. Entonces ahora para completar ya el favor que le hacen al pueblo, le pedimos a la Junta que sea sensible
y que el transporte gratuito sea a la escuela de Sancedo y no a la escuela de Vega, que no se le hace ningún perjuicio porque sus hijos vienen de otra escuela, no va a perder matrícula a la escuela de Vega, y que solamente de este pueblo va un niño a la escuela de Vega, que es el que reside en la vivienda social de al lado, que la adjudicamos hace un par de años. A ver si somos capaces de que la gente lo entienda. Esta carretera que vemos aquí separa casi la misma distancia Sancedo de Vega de Espinareda, pero los niños de Ocero, el transporte escolar se los lleva a Vega. Y ese es el problema. Hemos hecho lo difícil, alcalde, conseguir una familia con niños, y parece que lo fácil, que es el transporte escolar, tenemos que conseguirlo. Por eso el ayuntamiento lo pide con tiempo, ¿no?, de cara al próximo curso escolar. Hemos hecho las alegaciones en tiempo y forma que hay que hacer a las unidades de admisión para que sean sensibles a este problema y cambien el transporte escolar, pues en vez de a Vega, pues a Sancedo. Hemos hecho muchos esfuerzos, es la segunda vivienda que hemos adjudicado aquí en Ocero, y pretendemos que ya que no se le hace daño a la escuela de Vega, pues oye, que se beneficie la escuela de Sancedo, porque no creo que a nadie le interese que cierre una escuela, que pegue un bajón demográfico el municipio y que no podamos mantener ni los servicios los pocos servicios que está dando ahora mismo. Estamos precisamente delante de las dos casitas, que eran las casas de los maestros, me imagino, ¿no? Tenemos el cole allí. La escuela, antigua escuela de Ocero, y las dos casas de los maestros, que son casas de 2 pisos, están muy bien, tienen de todo, cocina, 2 baños, habitaciones, y estaban en un estado muy malo, las hemos ido arreglando poco a poco. Esta última la ha arreglado la Junta gracias a un programa que tiene que se llama Rehabilitare. Ese programa, que se trata de rehabilitar los pueblos que tienen este problema con la despoblación, pues y ahora falta para cumplir plenamente el objetivo de una lucha contra el reto demográfico, es que estos niños que han venido al Bierzo, a Ocero, pues que vayan a la escuela de Sancedo y que les pongan transporte, porque si no los padres no tienen medios para llevarles, y el transporte es competencia de educación. Bueno, niños que son niños y que están haciendo de niños que se han escapado, por eso ha ido tu marido. María Clara es la pareja femenina de este matrimonio que se ha trasladado a vivir a Ocero, que procedéis de Colombia, pero llegáis desde Valladolid, ¿no? Sí. ¿Cuál es vuestra historia? A ver, nuestra historia es que yo conocí a Juan Carlos en mi ciudad, yo soy de Medellín, llevamos 6 años, de lo cual se compone Valeria y Raquel. Vale, Valeria nació en Colombia, ella es de Manizales, de donde es él también, y Raquel sí nació en San Lorenzo del Escorial en el 2017. Y habéis recalado en Cueto, un poco derivados de esta crisis económica que ha hecho, zozobrar muchos puestos de trabajo. Os enterasteis de la oferta, me imagino, un alquiler social y un entorno como este, que es maravilloso, y eso unido os ha traído hasta aquí. Efectivamente, a ver, el medio rural a mí me encanta, esto es un paraíso que no tiene nada que ver con la ciudad, y yo me quedaría una y otra vez y me asentaría directamente aquí, con mi familia, con mis niñas. Trataría de trabajar en esta zona del Bierzo, que es lo más importante. Vengo de una economía también sumergida, porque yo trabajo en alimentación, ha bajado muchísimo la producción, también estuve en automoción, también ha bajado muchísimo. Y bueno, es lo que hay, y de vuelta al pueblo. Bueno, sed bienvenidos al Bierzo. ¿Qué tal? Lleváis apenas 2 semanas con nosotros, ¿qué tal la experiencia? Pues la verdad, la experiencia ha sido muy buena porque hemos vivido mucho tiempo como urbanitas, ¿sí? Lo que ha sido pues Valladolid, Madrid, otros sitios, ¿sí? Y no hemos tenido esa experiencia de estar en el pueblo, en el campo, disfrutando de todo esto. Yo digo que aquí pues prácticamente el ojo alimenta, sí, porque da gusto, son unas tierras sanas, la gente también es una gente que es sana, sí, y es un entorno muy favorable para precisamente un proyecto de familia en el que se puede ver de que estamos en la plena crianza, sí. Están mirando con desconfianza las pequeñas. Bienvenidas al Bierzo también, y ahora el objetivo es conseguir un puesto de trabajo y que ese coche que ahora mismo va a Sancedo se pueda ocupar
y las niñas se vayan al cole en el transporte escolar público y por eso solicitáis, ¿no?, que cambie esa ruta. Efectivamente, mira, en este momento, por ejemplo, hay una propuesta de empleo, ¿sí? Pero es muy posible que se tenga que descartar debido a que el transportista de las niñas soy yo, ¿sí? Entonces, claro, si les llevo al cole, tengo que recogerles. Entre llevar y recogerles, pues no puedo atender a un trabajo, ¿sí? Máximo, si estamos hablando de que para irse al trabajo, pues sería una hora de desplazamiento, ¿sí? Entonces, lo que estamos pidiendo encarecidamente a la Junta, ¿sí?, en nombre de la administración y eso, es que por favor nos colaboren con esa parte, con el transporte para este gran proyecto, que es que sin niños no hay futuro. Y en este momento el presente son los niños. Estos son nuestro presente. Así es, y así lo entiende también Ocero y Sancedo, y por eso apuesta por traerse familias y que los pueblos no se mueran, y para ello es muy importante mantener el colegio. Así que ojalá se atiendan vuestras reivindicaciones. Sed bienvenidos a la comarca del Bierzo. Mucha suerte, chicas. Nos decís hola. Muchísimas gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Te gusta tu nuevo cole? Sí. ¿Te lo pasas bien aquí en el Bierzo? Sí. Bueno, están como un poco asustadas. Bueno, Juan Carlos, lo dicho, que os asentéis muy bien en la comarca y gracias por veniros al Bierzo y ayudar que nuestros pueblos no se mueran. Esa es la idea. Yo lo que vuelvo a repetir es, llegó el momento de que hay que mirar al pueblo nuevamente. Hemos olvidado el pueblo, nos hemos ido a las ciudades a engordar cinturones de prácticamente miseria. Todos queremos irnos a la ciudad, detrás de un empleo, detrás de tantas cosas que tiene una ciudad, y realmente no nos damos cuenta de que la misma ciudad nos está poniendo la vida al cuello, ¿sí? Pues yo pienso que hay que mirar atrás, pensar en lo que hicieron nuestros abuelos, en lo que hicieron nuestros padres, y volver a arrancar motores, máximo en las condiciones actuales, cuando todo está supremamente tan complicado y tan difícil. Pues ojalá la vida se abra paso aquí en el Bierzo para vosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. De verdad que es un gusto poder estar aquí y poder contar con todos vosotros. Qué importante, ¿no?, es esa reinserción en el medio rural, y para ello se necesita, aparte de ilusión y ganas, también se necesita ayuda por parte de las administraciones, así que este pequeño guiño va para todos ellos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos en menos de 5 minutos con más contenido, más actualidad, y recordamos, tenemos preparado un especial Semana Santa. Hasta ahora. Casi las 5:10 de la tarde y nosotros vamos a hablar de un libro de 10. Vamos a hablar de Eres sombra con la escritora Rocío López. Vamos a hacer esa conexión vía Zoom. Nos trasladamos hasta Sarria. Qué penita que hoy no te tengamos aquí en Ponferrada, pero dentro de muy poco estas restricciones a ver si nos van levantando poco a poco, y en vez de sombra vamos viendo luz. Precisamente vamos a hablar de Eres sombra. Curioso que cada vez haya más pasión por los libros y la lectura de temas policíacos, lectura de libros así, novela negra. ¿Cómo nos gustará tanto a lo largo de esta pandemia? Rocío. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme, la primera vez que estoy con vosotros. La verdad es que me agrada muchísimo poder compartir unos minutos con vosotros. Como decías tú, yo creo que la pandemia nos ha devuelto, sobre todo a la gente que era lectora y a los que no son lectores, a coger otra vez el impulso de la lectura. Nos hemos visto obligados a cambiar nuestra vida totalmente y nos hemos aferrado un poquito a aquello que nos saca de nuestros problemas diarios, de los problemas que ahora compartimos todos, y nos lleva a otro mundo totalmente distinto. Creo que en este caso los escritores tenemos la gran responsabilidad de ofrecer a los lectores ese espacio de diversión, de escape de los problemas, de estos problemas tan enormes que tenemos. Yo creo que la novela negra siempre estuvo ahí. La novela policíaca es un género que tiene muchísima demanda, pero sí que es cierto que ahora se ha cogido un poco más. Tenemos que aprovechar
para volver un poco a la lectura que, bueno, por circunstancias de la vida, con esta vida, cuando antes de la pandemia la teníamos tan veloz, por decirlo de alguna manera. Sí. Ahora tenemos que reencontrarnos con la lectura. Creo que es uno de los principales motivos por los cuales ahora se está leyendo más. Así es, ¿no? Este es tu quinto libro y llega en el momento perfecto. Además, siempre nos quejamos de que necesitamos viajar. Esta vez, en esta novela, vamos a viajar hasta Nueva Orleans, porque en cada libro que has escrito, de estos 5 libros, tus personajes están rondando por diferentes lugares, diferentes ciudades de Estados Unidos, ¿no? Sí, cierto. Es una pasión que tengo desde pequeña. Eres sombra se traslada, como tú bien dices, a Nueva Orleans. Mis anteriores libros han sido ambientados en Nueva York, y bueno, principalmente Nueva Orleans es un personaje más en esta novela, y siempre me ha gustado escribir de forma que los lectores puedan disfrutar con los 5 sentidos, y en este caso quiero pensar que Eres sombra es sobre todo un libro visual, para que tú puedas verte caminando por esa ciudad que es una amalgama enorme de culturas, donde puedes disfrutar, yo como escritora he disfrutado muchísimo, tengo que reconocerlo. Ha sido una experiencia brutal porque no conocía la ciudad de nada y he tenido que estudiarla totalmente de cero, y la verdad ha sido una experiencia enriquecedora como escritora, y espero que a los lectores les pueda ofrecer pues esa válvula de escape, ¿no?, que yo quiero que disfruten con los 5 sentidos. Quiero que caminen por la ciudad, que bailen al son de la música de la ciudad, que prueben la comida cajún, que la huelan, que bailen con la protagonista y que se vean inmersos en esos angustiosos pantanos donde hay, pasan tantas cosas en Eres sombra. Uy, qué bien, ya tenemos preparado como el tráiler perfecto para este libro, ¿no? Nunca mejor dicho, porque al fin y al cabo esas descripciones tan cinematográficas las describes muy bien y nos vamos a empapar de aventura en cada una de las páginas de Eres sombra. Nuestra protagonista es una detective, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre esta detective. Sí. Es una detective que se llama Lia Hall. Es una chica muy joven que viene desahuciada, por decirlo de alguna manera, de su vida anterior como policía en Nueva York. Un suceso muy traumático para ella la arroja a una ciudad que de entrada no le gusta y en un oficio en el que ha perdido la esperanza totalmente. Un día, sumergida en papeleo, encuentra, después de salir del despacho de su capitán, después de recibir una reprimenda más por llegar tarde una y otra vez, se encuentra con Martin Parker, que lleva sujeto a su niño pequeño de 4 años de la mano. Se cruzan las miradas y de repente algo pasa dentro de ella. Comienza a investigar quién es ese niño, quién es ese padre, y nadie le quiere hablar del caso Parker. Ese padre va todos los días a buscar información, casi todas las semanas, a buscar información acerca de la desaparición de su hija de 13 años que ocurrió un año anterior. Ella empieza a sumergirse en esa historia y empieza a enredarse y quiere buscar una solución sin saber que al buscar a Samantha Parker también, en cierto modo, al ayudar a ese padre se está ayudando a sí misma. La historia se enreda con asesinatos, como te decía antes, aparece un cadáver en el pantano y ella se ve obligada a desviar su atención hacia ese nuevo crimen, pero no deja el caso Parker, nunca lo deja. Y bueno, las historias que a mí me gusta escribir con flashback, los sucesos que tenemos en el presente tienen en el pasado una explicación y esas 2 tramas se van entrelazando, por decirlo de alguna forma, y bueno, yo creo que con un ritmo que mis lectores definen como trepidante, creo que vamos a conseguir captar la atención de los lectores desde la primera página, al mismo ritmo que va caminando el día. Desde luego que sí. Rocío López, quiero ese libro ya, lo estoy deseando tener en mis manos, así que cualquiera de vosotros también lo podéis conseguir. ¿Cómo? Pues muy fácil, cuéntanos, Rocío. Está a la venta en cualquier librería, tiene distribución nacional,
por medio de mi editorial Distrito 93, cualquier persona lo puede pedir en sus librerías, que se lo hacen llegar. Bueno, pues con Eres Sombra tenemos un poquito más de luz para acabar poco a poco nuestro magazine y sobre todo darnos cuenta que la lectura es fundamental y la lectura nos transporta. Rocío, muchísimas gracias por acompañarnos en estos ratitos esta tarde. Nos vemos dentro de muy poquito y espero que sea aquí en el plató del magazine de la 8 Bierzo. Muchísimas gracias a vosotros y así lo espero yo también. Muchas gracias. Nosotros ya sabéis que seguimos avanzando, ya nos quedan poquitos minutos para finalizar, pero antes de finalizar nuestro magazine, consejos importantes desde la farmacia Rodríguez Tato. La llegada de la primavera conlleva muchos cambios en nuestro organismo y hoy desde la farmacia Rodríguez Tato vamos a hablar sobre la astenia primaveral. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María? Llegó Pues la primavera. con ganas, ¿no?, de recuperar esa energía que tanto Sí. nos falta en esta época. Es verdad que tenemos diferentes síntomas. ¿Cuáles serían los principales síntomas de la astenia primaveral? Bueno, pues desde el punto de vista físico todos nos encontramos quizá un poquitito más cansados, un poco más apáticos, hay gente que también se pone un poco plof en esta época del año, a pesar de que los días se alargan y comienza a hacer mejor tiempo. Luego también hay gente que tiene trastornos del sueño, que duerme peor, se despierta por las noches. Luego también a nivel de piel a veces aparecen brotes, irritaciones, caída del cabello, muy frecuente también ahora en la época de primavera. Las Bueno, todos estos alergias. tipos de molestias y luego, claro, sí, un poquitito más adelante, pues ya empiezan todo el tema de las alergias también. Claro, son diferentes síntomas que cuando cada vez que se van agravando más nos vamos sintiendo más cansados y como con menos energía, pero todo esto tiene una solución, ¿no? Hay diferentes formas de recobrar nuestra energía vital y son a través de las que nos vas a contar a continuación. Bueno, como tú ya sabes, María, y todos sabemos, a nosotros nos gusta muchísimo cuidar y hablar de la alimentación como Muy base importante. de todo, como base de todo. Entonces, en esta época del año, más que nunca, pues debemos de comer una dieta rica en frutas y verduras, verduras como el cardo mariano, las alcachofas, el apio, los rábanos. Este tipo de verduras son muy depurativas de nuestro organismo y entonces nos viene bien, además de combinarlas con el resto de verduras y, como sabemos, de todos los colores para que nos aporten todo tipo de vitaminas. Las frutas, en cuanto a frutas, pues que sean mejor de bajo contenido en azúcar, entonces cítricos, los cítricos nos vendrían muy bien, el pomelo, el limón. Todas estas frutas pues siempre también limpian mucho nuestro organismo, pero bueno, también pueden ser fresas, kiwis... Claro, que ahora llegan las fresas. Las manzanas también. Sí, todas estas frutas nos vendrían muy bien en esta época del año. Luego también combinarlo, por supuesto, con cereales, siempre mejor integrales, los cereales, el arroz integral, la avena integral, para mejorar nuestro tránsito intestinal. Y luego ya las proteínas, las carnes, los pescados y las legumbres de calidad. Los pescados siempre mejor, pescaditos azules y pequeños, de pequeño tamaño, para no tener residuos de mercurio ni otros tóxicos. Y luego la carne de calidad y mejor carne blanca. Entonces, con todas estas cosas, nuestra alimentación va a ser rica en productos muy depurativos y de limpieza para nuestro organismo, que nos van a venir bien. Luego, importante el tema del ejercicio. El movimiento. Sí, el movernos un poco más, ya que se alargan los días, hace mejor temperatura, entonces, bueno, pues podemos salir a caminar, podemos salir a movernos. Mucho más a caminar. Tenemos que dar las gracias de que estamos en el Bierzo y nuestra calidad de vida en este sentido y en este momento es inmejorable. Entonces todos tenemos que salir más a caminar, la gente mayor que salga un par de veces al día, se proponga dar sus paseos, después de comer, por ejemplo, que es un buen momento, por la mañana también, los niños también que empiecen a hacer más ejercicio al aire libre. Los adultos que estamos trabajando, mucha gente que está teletrabajando también, que se proponga el salir a la calle. Y que no nos pongamos excusas, que justamente por eso. Un ratito lo sacamos todo. Sí. Ese rato que utilizamos para las redes sociales lo utilizamos para el ejercicio, sí, ¿verdad, es cuestión Marta? de prioridades. Sí. Entonces hay cosas que son importantes, inevitables, como es el tema de trabajo, pero como tú bien dices, se pueden sacar otros espacios para cada día salir un poquito a la calle, incluso plantearse hacer rutas por aquí de senderismo por el Bierzo, que está tan bonito en primavera y lo tenemos al lado. Si es que ya quisieran los de Madrid el tener las posibilidades que tenemos nosotros.
Y luego también muy importante el tema del sueño. Fundamental. Claro, un descanso reparador, y en esta época del año se producen muchos, bueno, pues a veces un poco de trastornos de despertares nocturnos, de que concilias mal el sueño y esto, te levantas muy pronto por la mañana. Entonces, pues también intentar irse, o sea, cenar, hacer una cena ligera, prohibidos móviles y tabletas, porque eso esa luz azul nos está desvelando, porque no deja liberar que se segregue bien la melatonina, la hormona del inicio del sueño. Entonces, y mejor irse a la cama pues con un libro, que siempre... Retomar las buenas costumbres. Exactamente. Claro Entonces, que con sí. todo ello conseguiremos pues llevar un poquitito mejor esta primavera. Y además, si no es suficiente con una buena alimentación, con un descanso bueno y también con una correcta nutrición, estamos diciendo que lo que necesitamos con esa actividad extra que estamos haciendo, un suplemento. Por ejemplo, ¿qué tipo de suplementos podemos recomendar a la gente que nos está viendo ahora mismo? Porque son muy personalizados, ¿no? Sí, dependerá de eso, de la edad, del momento de cada persona. Sí que es verdad que en esta época recomendamos mucho las jaleas reales. ¿Por qué? Porque nos dan esa vitalidad, esa energía extra que podemos necesitar en este momento, y además la jalea real también actúa a nivel de estado de ánimo, entonces pues bueno, pues nos hace estar un poquitito más elevados. Sí, más happy. Claro, pues es lo que necesitamos. De todas formas, cualquiera de vosotros que tenga cualquier tipo de duda, que estáis un poquito bajos de energía, bajos de ánimos, pues hay diferentes suplementos también dependiendo de la edad, dependiendo del momento que estés atravesando, así que no dudéis en acudir aquí a la farmacia Rodeztato. Marta, muchísimas gracias, nos ponemos en movimiento. Muy buena primavera a todos. ¡Feliz primavera! Y para seguir celebrando la primavera, nosotros celebramos la Semana Santa. La Semana Santa se celebra en la 8 Bierzo. Precisamente mi compañero Miguel Ángel Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, María? Fenomenal, porque todos los espectadores han estado presentes, cada vez, bueno, tenemos que darles las gracias, que cada vez tenemos más seguidores que han seguido en directo la Semana Santa este sábado y este domingo, y ha sido un auténtico éxito, así que vamos a hacer ese balance de estos dos días, ese momento tan importante, ¿no?, con el Lambrión Chupacandiles. Pues efectivamente, mira, en redes sociales, en las propias retransmisiones de la 8 Bierzo, incluso en streaming, unos grandes niveles de audiencia, lo que también nos enorgullece aquí en la 8 Bierzo, en esos dos primeros de los 8 directos que se pueden ver esta Semana Santa aquí en la 8 Bierzo en tiempo real, los pocos actos que permite la pandemia por coronavirus, bueno, pues algunos de ellos sí han salido a la calle, y ahí estaba la 8 Bierzo para que lo pueda mostrar a Ponferrada y al Bierzo, porque el Bierzo también está orgulloso, aparte de sus cofradías y hermandades, de que exista una que es real y que además es fundamental para que Ponferrada sea fiesta de interés turístico nacional. Mira, el sábado emitimos en directo la salida del Lambrión Chupacandiles. La figura no es menor por ver un solo cofrade en la calle, ¿no? Porque es uno de los 5 elementos que consiguió hace más de un lustro que Ponferrada fuese fiesta de interés turístico nacional. Y además es una historia muy bonita la de Vicente Parra, que es actualmente el Lambrión, tercera generación. Él comenzó antes de las Olimpiadas de Barcelona ya, fíjate, a principios de los 90, a salir como Lambrión Chupacandiles, una figura que también está en los albores de esta Real Hermandad, de la cual se tiene constancia documental desde 1770. Pero hay antes, simplemente se está buscando documentación. Pasa de los 400 años de historia, ¿no? Y en ese recorrido tan importante, el Lambrión siempre era el anunciador y se le llamaba Chupacandiles porque era invitado por las bodegas a probar el vino nuevo y siempre le quedó ese chascarrillo. Pero además es en este caso, un cofrade de la Real Hermandad Jesús Nazareno que viste de una forma singular, muy parecida a la del resto de hermanos, pero con una singularidad. Sí, porque él simplemente lleva, bueno, pues como podéis ver, la túnica negra, lógicamente, pues esa cuerda y la campana, ¿no?, que es lo troncal, lo elemental del Lambrión Chupacandiles. El acto de vestirse, cada año en la Basílica de la Encina, es también en sí mismo un acto protocolario íntimo para él, a pesar de que vayamos los medios de comunicación para difundirlo, especialmente la 8, que como bien decimos lo emitió en directo, porque le recuerda a su padre, le recuerda a su abuelo y le recuerda a las generaciones que desde hace al menos 400 años tuvieron el honor de ser esas personas que anunciaban el tiempo de pasión aquí en Ponferrada. Fíjate que el Lambrión Chupacandiles es uno de esos 5 elementos, pero que no cualquier persona lo puede conseguir, ¿no? Todo el mundo tiene el deseo de ser esa figura tan emblemática y de momento la familia Parra pues lo sigue
teniendo en su haber con esa túnica negra, algo sobrio, propio de la Semana de Pasión. ¿Cómo impone ver la imagen ahora mismo? Con su pucho y con esa campana que recorre todas las calles de Ponferrada. Él, en principio, cuando hace 300, 400 años se iniciaba la Ponferrada, de por aquel entonces era una pequeña villa donde recorría calles principales del casco antiguo y un poquito después del río Sil, debajo del castillo. Un recorrido más escaso. Esos recorridos pues, son mucho más extensos. Y fue la primera vez que hemos podido ver, después de que el año 2020 no pudiera salir a la calle, aunque la Ocho Bierzo sí tiene ese documento, ese vídeo que nos envió haciendo sonar la campana. Impone con las calles vacías, fijaros, y pues momentos únicos para recordar. Él es uno de los elementos troncales en la figura que representa de esa Ponferrada, fiesta de interés turístico nacional, con su salida por las calles. Habitualmente le siguen los niños de la ciudad. En esta ocasión, el año pasado pues, imposible y este año tampoco. Con mayor dificultad, ¿no? Porque hay que mantener las distancias, lógicamente, por la COVID-19. Pero éxito y gran audiencia, además, en esta casa, en la Ocho Bierzo. Quiero agradecerle públicamente, cómo no, a ponferradinos, ponferradinas, bercianos y bercianas que hayan querido seguir con nosotros el inicio de la Semana Santa. Desde luego. Sin ir más lejos, acabamos con este fin de semana tan grandioso, el domingo, ¿no? Esa misa, esa Eucaristía tan importante. Una misa de Eucaristía que termina o que tiene como elemento troncal en la Semana Santa el pregón. Este año diferente, muy diferente. Suele ser en el magnífico, emblemático Teatro Vergidón de Ponferrada, pero por las circunstancias también de la COVID-19 se decidió hacerlo en San Andrés, además con una figura trascendental, Miguel José García, conocido como Jota, un berciano que recorrió también en su discurso magnífico, como es el doctor en Historia por la Universidad de León, también por la Universidad de Oviedo, recorrió su propia historia como cofrade. Él tiene en su haber también años de trayectoria. Y hizo una mezcla de muchas cosas. Por un lado, los espectadores de la Ocho Bierzo en directo pudieron ver cómo recordaba los sabores de la Semana Santa, por ejemplo, sus torrijas, o también los líquidos singulares, como la limonada tan tradicional aquí en el Bierzo. Pero también quiso recordar a lo largo de ese speech, de ese discurso, los avatares que ha tenido que vivir la Real Hermandad desde que existe, al menos de esos 400 años que sí están versados en un documento, aunque seguimos diciendo, insistimos que es mucho más antigua, porque han atravesado avatares importantísimos. Por ejemplo, la desamortización de Mendizábal, en la que se tuvo que vender pues imágenes y de todo tipo de elementos claves del patrimonio histórico-artístico, porque el Estado necesitaba, ¿no?, dinero para después de esa francesada, en la que también se nos llevó muchas de las imágenes originales. Tuvo que reconstruirse de forma humilde, muy poco a poco, la Real Hermandad, con imágenes en las que había muy poco dinero para volver a darle forma, aunque con las décadas y los siglos volvía a tener un patrimonio histórico-artístico incalculable. También las pestes, que por el camino también afectaron y redujo la participación de cofrades. También el COVID de 1918, la mal llamada gripe española, también fue un momento clave y difícil para la Real Hermandad. Por lo tanto, ha sido magnífico ese recorrido, en el que además tuvo palabras muy específicas para algo que también le honra en estos tiempos que corren, porque ha dicho que se ha incorporado la mujer a las hermandades y a las cofradías, no solo con un papel secundario que hace siglos seguramente tenía la mujer, sino que ahora hasta el 50% de ellas tienen papeles fundamentales en las juntas de gobierno de las hermandades, como en el caso de Ponferrada y en general en las Semanas Santas, ¿no? Un recorrido histórico, gastronómico, también de género, y manteniendo viva la llama con la esperanza de que podamos en el futuro, pues recuperar la normalidad de una Semana Santa que nació para ser nacional, que ahora ha tenido que parar, pero que seguramente conseguirá ser internacional en los próximos años. Y así será, ¿no? Tenemos que mantener la esperanza viva y, por supuesto, la Semana Santa nosotros la vamos a ir desarrollando en directo los diferentes días que vamos a nombrar a continuación. Sin ir más lejos, el próximo viernes. El próximo viernes tenéis una cita en directo con la Ocho Bierzo a partir de las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Quizá conectaremos unos minutos antes para hacer una previa, pero desde las 8 de la tarde recordar a los espectadores, María, que van a poder seguir la promesa solemne de la Junta de Gobierno de la Real Hermandad Jesús Nazareno de Ponferrada, y un elemento también muy importante donde la música, en la Semana Santa, la música religiosa es fundamental, es también elemental para elevar el espíritu y facilitar ese sentimiento religioso, pues el solemne canto, o el canto de la Salve, que como decimos será retransmitido en directo también por la Ocho Bierzo. Será el tercero de los 8 directos que van a poder ver durante la Semana Santa, así que aquella persona que piense que no hay Semana Santa la puede vivir, y como dicen el propio responsable de la diócesis
de Astorga, su máximo responsable, el obispo, es también una fiesta interior y personal donde este año se suspende lo común, lo social, para recuperar ese elemento troncal, que es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret. Pues muchísimas gracias, compañero Miguel Ángel Blanco, porque precisamente para todos aquellos que pensabais que esta Semana Santa no podíais disfrutar de unos eventos, de unos momentos únicos, lo vamos a seguir haciendo aquí, en pleno directo desde la 8 Bierzo. Nosotros nos despedimos, pero ya sabéis que mañana nos vemos a la misma hora, desde las 4 de la tarde hasta las 5:30 de la tarde. Y ahora sí, también para todos los que se han perdido el programa, a las 9:30 en redifusión. Muy buenas tardes, un besazo, chao.